Bien, tenemos la oportunidad de conversar en el día de hoy con el vocero del gobierno. Es Roberto Rodríguez Marchena. Cuando se habla de vocero, quiere decir que puede hablar de todo. Así es. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablar de todo y poder sufrir una decepción. Sí, buenos días, Homero, buenos días, Lorena. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Yo muy bien, muy contento porque arribamos a 5 años de gobierno y podemos decir que la República Dominicana es una economía vigorosa que crece, digamos, muchísimo mejor que otras economías en América Latina y que al mismo tiempo tenemos una sociedad mucho más democrática de la que recibimos en el año 2012. Porque esto es muy importante. Durante muchos años hubo un gran debate sobre cuál era el papel de los gobiernos, de los estados en relación a la economía y a sus ciudadanos. Recordemos que hace ya más de 20 años se postulaba la idea, fracasada además, de que los gobiernos deberían achicar el Estado y procurar única y exclusivamente el bienestar de las empresas, porque las empresas entonces se cargarían del resto, de llevar el bienestar, crear los empleos, etcétera, etcétera, a los ciudadanos y ciudadanas. Ese planteamiento, el planteamiento neoliberal, pues demostró en los hechos su ineficacia. La reducción del tamaño del Estado, el convertir el Estado en un ente irresponsable frente a la sociedad, se demostró equivocado. No llevó bienestar a los ciudadanos y ciudadanas y al mismo tiempo no permitió finalmente lograr lo que se perseguía, un tejido empresarial sólido, sino que hubo un proceso de concentración que creó crisis de gobernabilidad. Danilo, cuando llega, instala un nuevo paradigma. ¿Qué plantea Danilo? De que el crecimiento y el bienestar de la sociedad no lo podemos lograr desde arriba, incumpliendo responsabilidades, sino todo lo contrario, asumiendo verdaderamente las responsabilidades y propiciando un proceso de abajo hacia arriba para procurar el bienestar, no solo de las empresas, sino de los ciudadanos. Y demostró en los hechos de que la inversión, el gasto social, es un gran dinamizador de la economía. El hecho de que durante el proceso electoral, ya mucho antes de las elecciones, asumiera el compromiso del gasto del 4% del PIB en la educación preuniversitaria, ya iba en esa dirección. Y lo vemos en los hechos. La inversión del 4% del PIB en la educación preuniversitaria ha sido un gran dinamizador de la economía nacional, de fortalecimiento del tejido MIPYME, microempresarial, de pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo de las comunidades, porque con la construcción de escuelas para poder pasar a la jornada escolar extendida, que teníamos una infraestructura escolar intensamente utilizada, pues se propició una actividad que impactaba a la comunidad. Y cuando unimos eso a la construcción de estancias infantiles dentro del proyecto educativo nuestro, pues entonces hay otro ingrediente de la construcción, de la dinamización de la economía, de las economías locales que repercuten. Igualmente podemos decir que asociado a ese 4%, a ese gasto social en educación, pues está el desayuno, el almuerzo y la merienda de los niños, niñas y adolescentes, lo que, de acuerdo a los cálculos que hay, cuando una familia tiene un niño en jornada escolar extendida, pues recibe una transferencia de renta de parte del Estado Dominicano en el orden de los 80.000 pesos. ¿Qué significa eso? Bueno, y significa un elemento dinamizador también, porque esa familia ya no tiene que distraer esos recursos para esos fines, es decir, desayuno, almuerzo y merienda. Usted me dirá, en muchos casos no los tiene, pero esos recursos no los tiene que destinar a eso y lo puede destinar a otras cosas. ¿Cómo qué? Bueno, pues comprar vestido, cualquier otra cosa. Otras necesidades que va a dinamizar. Esos 80.000 pesos, para decirlo en este ejemplo, esos 80.000 pesos tienen como destino el consumo de otros bienes y servicios que fabrican otras empresas e instituciones. Es decir, hay un factor evidentemente progresista, positivo en todo esto. Agreguémosle los aumentos salariales a maestros y maestras y también agreguemos la capacitación que ha habido de maestros y maestras en todo este proceso. Entonces, vemos cómo solo en el gasto en educación tiene un impacto positivo, muy positivo en la economía. Pero podemos decir lo mismo en la salud. Las inversiones que estamos haciendo en el sector salud, las mejoras salariales a maestros y maestras también están impactando favorablemente, digamos, el dinamismo de la economía. Pero que todo esto tiene un reflejo de lo que ya le decía al inicio.
El crecimiento económico hemos logrado acompañarlo de una mayor democratización de la sociedad, una sociedad dominicana mucho más democrática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la asignación de obras públicas, a través de los sorteos de las licitaciones, estamos dando mayores oportunidades cuando antes había una concentración por el grado a grado de las obras públicas. Pero el hecho de que todas estas personas tengan acceso, estén liberadas de esos recursos, pues también democratiza en la redistribución del ingreso y tenemos una sociedad de caminando hacia allá, no quiero decirlo en términos absolutos, que busca perfiles menos desiguales y eso particularmente es muy positivo. Como usted bien dice, pues esta evaluación se hace de esos 5 años justo ayer, cumpliendo pues esta fecha, y hay luces y sombras en toda evaluación, hay cosas que sacan buenas notas y cosas que no sacan tan buenas notas. Cuando le preguntábamos en el día de ayer a los ciudadanos, porque hicimos varias encuestas sobre cuáles eran esos temas que ellos señalaban como los que los hacen sentir inconformes en cuanto a estos 5 años del presidente Medina, pues hablaban del tema de la corrupción y la impunidad y el tema de la salud también, por la intervención de estos 56 hospitales que se ha hecho en estos últimos 3 años. Entonces nos gustaría saber qué piensan hacer en este año número 6 para que eso cambie. Mire, en el plano de la salud también hemos logrado grandes avances en la democratización, porque todas estas inversiones en salud, porque digamos, las estancias infantiles tienen mucho que ver con la educación, pero si usted se pone a ver, cuando en una estancia infantil reciben un niño, una niñita, ¿no? Un bebecito de 45 días y lo cuidan hasta los 5 años, que es la distancia establecida, usted se va a dar cuenta que hay un componente también de salud. ¿Por qué? Porque los niños, usted sabe, que le dan estimulación temprana, hay una vigilancia, un cuidado, pero además, como es una instalación higiénicamente controlada, con especialistas, ¿verdad? Enfermeras, médicos, además, nutricionistas, pues ese niño se le está cuidando su salud desde pequeño, ¿no? Cuando ese niño llega a los 5 años o a la edad, si entró a los 2 y llega a los 5 años y pasa al nivel inicial de educación, pues ese niño también va a estar teniendo una alimentación adecuada, porque la alimentación que proveemos en las escuelas es una alimentación que tiene mucho que ver con un balance, con los nutrientes que necesitan los niños y niñas para poder desarrollarse. De modo que sí hay una preocupación en el caso de la primera infancia con el tema de la salud. Lo otro es que hemos aumentado la cobertura de salud como nunca antes. Les digo un dato, en el año 2012 ocupábamos uno de los últimos 4 lugares, estábamos entre los 4 últimos lugares en América Latina en cobertura. Del 12 para acá aumentamos en un 46% la cobertura, de modo que podemos decir que hay 7.2 millones de dominicanos y dominicanas que tienen un seguro médico. Estamos entre los 4 primeros ahora, estamos mejor que los Estados Unidos. Que tienen millones y millones de sus ciudadanos sin seguro médico. El pobre Obama fracasó, no pudo, y ahora el señor Trump incluso plantea hacer ajustes a eso. Si en República Dominicana tenemos el 72%. Obama pudo, Trump quiere deshacer. Pero Obama el plan de Obama incluyó a unos 20 millones de los 46 millones que estaban sin seguro. Sí, pero hay casi 100 millones de norteamericanos sin seguro médico, 100 millones de norteamericanos, de una población de 300 y tantos. No, lo que quiero decir es que tenemos cobertura, pero aquí vemos a diario que no tenemos profundidad, porque no pasa día que haya un reporte de personas que necesitan auxilio de terceros para hacer una operación, para comprar unos medicamentos. Por supuesto. O sea, tenemos que mejorar. No, ya ahí voy. No, en eso quiero ser honesto. Lo que quiero decir es que República Dominicana ha alcanzado niveles que no tenía hace 5 años, que hemos mejorado. Yo no le voy a usted decir que es la panacea, que hemos llegado al paraíso, que estamos en lo perfecto, que ya entendimos que ya habíamos llegado. No, vamos camino a, estamos avanzando, porque esa es la perspectiva que hay que tener. ¿Cómo estábamos en el 12? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Entonces, en ese sentido le digo, tenemos cobertura del 72%. Resolvimos el problema de militares y policías. Un militar se enfermaba, un policía en el interior del país tenía que ir al centro para poderse atender. Ahora los militares y los policías, estamos hablando de 137.000 militares, 66.000 policías.
familias que pueden enfermarse en cualquier parte del territorio nacional, una población de 200.000 personas, y pueden recibir atención médica ahí mismo, exactamente ahí mismo, en esa localidad, porque ahora están afiliados a SENASA. Igualmente con las domésticas, abrimos un proceso de afiliación de domésticas, de 50.000 domésticas en nuestro país, los 60 y tantos miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo eso permite que haya una mejor atención en salud de los ciudadanos y ciudadanas. Pero, estamos hablando casi la totalidad de los empobrecidos. Todo eso lleva al SENASA, que todos reconocemos que ha habido... El SENASA solo es el 40%, la empresa privada tiene otro... Pasos de avance importantes, pero hay otra pata de la atención en salud, que son los hospitales. Sí. Y los hospitales tienen unos 3 o 4 años invalidados. Ahí vamos. Por una buena intención. Sí. Hay que recordar, la buena intención de recuperarlos, correcto, llevó a intervenir 56 hospitales juntos y todavía no salimos de ese proceso. Vemos esa buena intención, lo que no hemos visto es la voluntad, el sentido de urgencia, de que eso hay que acabarlo. Por ejemplo, de que si hay que tomar dinero de Punta Catalina para terminar esos hospitales, vamos a tomarlo, porque la salud del pueblo dominicano es fundamental. Y ahora mismo está en uno de sus peores momentos, no por falta de intención y voluntad, sino por mala ejecución. Hay que decirlo. Por ejemplo, la OISOE no ha ejecutado bien la tarea de restaurar esos hospitales. La intención está indudable, lo vimos. El presidente Medina quiere rescatar la salud, pero se ha quedado corto en la realización y no hemos visto el sentido de urgencia de que vamos a acabar esto. Sí, la urgencia significa presupuesto. Se están interviniendo los hospitales. Quizás pudo haber sido un error la intervención simultánea de todos. Sí, porque no hay tantos recursos. Lo importante es la decisión. Nosotros recibimos los hospitales convertidos en almacenes de enfermos. Yo no sé si ustedes iban a los hospitales. Eso es real. Yo quiero que ustedes vayan al Darío Contreras. Para que ustedes vean la transformación que ha habido en el hospital Darío Contreras. Sí, pero se ve bonito, pero aún sí, porque nosotros recibimos justo al director de emergencias y nos dijo que la forma en la que fue construido finalmente no es eficiente. Mire lo que pasa, pero yo quiero que ustedes vayan a ver aquello. Aquello es una cosa fantástica. No, yo lo vi. Sobre todo por el propósito de dignificación de los enfermos de la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hospitales, cuando concluya, que lo vamos a concluir, lo más pronto posible. Sí, eso nos dijo esta tarde el presidente va a la maternidad de Los Minas. Los invito para que vayan. Todos los hospitales, en cada uno de esos hospitales, solamente habrá habitaciones con 1 o 2 camas, con aire acondicionado y con el oxígeno ahí, no con un tanque, sino con una conexión de oxígeno, que va a producir, en muchos hospitales podrán producir hasta su oxígeno. Entonces, todo eso, vamos en camino. Hay que reconocer de que hemos tenido debilidades en eso, ¿cierto? La ejecución. Perfecto, de acuerdo. Ahora, yo quiero decirles a ustedes la complejidad que significa todo esto. Porque usted tiene que reparar un hospital en funcionamiento. Sí. Entonces, no es lo mismo usted ha reparado su casa seguramente, claro. Loren. Si usted está reparando la sala, usted puede decir, bueno, pues los trastes que tengo en la sala los muevo para el comedor. Y entonces mi marido y yo, pues nos buscamos la manera de... Sí, pero es incómodo, ¿verdad? Sí, pero agréguele usted la asepsia que usted tiene que tener en un hospital, porque usted coge los muebles de su sala y los lleva al comedor y no hay problema. Por eso pero usted no puede coger un enfermo, usted no puede coger un niño enfermo y ponerlo junto con otro anciano enfermo. Sí, que usted por puede eso hablamos de buena intención, pero tú sabes que los caminos del infierno están empedrados de buenas intenciones. Sí, pero de todas maneras son caminos. Que es lo positivo. Yo quise dividir para ser justo. Y el pueblo dominicano... La voluntad del gobierno es rescatar la salud. Pero hemos avanzado muchísimo. Claro. Pero déjeme decir otras cosas. Nosotros hemos aumentado la cobertura en medicinas. Usted dirá, el gasto de bolsillo, ese gasto que nosotros tenemos que poner adicional en medicinas, es todavía alto, es verdad, pero lo hemos reducido. Lo hemos reducido. Por eso yo digo, miremos en perspectiva. En la salud, en el año 2012, ¿dónde estábamos? Con esos almacenes de enfermos. ¿Dónde estamos ahora? Hemos resuelto en algunos casos, otros están rezagados, pero van de camino. Y los centros de diagnóstico de atención primaria que estamos inaugurando casi semanalmente. Todo eso es un avance para las comunidades, se está logrando. Entonces, los aumentos a los médicos, a todos los trabajadores de la salud, que se le ha dignificado, a los pensionados, a aquellos que fueron pensionados, se ha mejorado muchísimo. La vacuna contra el virus del papiloma,
papilomavirus en las niñas de 9 y 10 años, todas vacunadas. Es decir, hay todo un programa para eso. El aumento de la cobertura en enfermedades de alto riesgo o de alto costo, que eran terribles, que quiebran una familia, la dejan, ¿verdad?, sin un centavo y finalmente a veces hasta muere el familiar. Entonces, todo eso ha formado parte de ese proceso de democratización. Pero olvidaba mencionarle uno de los aspectos más relevantes de nuestro gobierno, en lo que hemos tenido mucho éxito, y ha sido la democratización del crédito. El crédito es considerado un derecho humano. Si usted tiene derecho al crédito, y en nuestro país, por la informalidad, por la precariedad en que muchas empresas estaban en el año 2012, pues no podían acceder a la banca formal, y la banca formal no quería correr el riesgo de financiarles sus proyectos, o no creía en ellos. Nosotros sí creímos en ellos, y entonces, gracias a que tenemos un archipiélago que conforma la banca pública dominicana, cosa que no existe en otros países, y ya quisieran tener, desde el Banco de Reservas, desde el Banco Agrícola, desde el FEDA, Banca Solidaria, Fundación Reservas, hemos podido proveer esos fondos que la gente necesita. Déjenme darle unos datos. Nos comprometimos con el sector agropecuario, vía solicitud de la IAT, entregar unos 43.000 millones de pesos. Al cierre ahora, el 16 de agosto de ayer, el Banco Agrícola había financiado 80.000 millones de pesos. 80.000. El FEDA, 10.000. Banca Solidaria, 18.000. Fundación Reservas, 2.700. ¿Qué significa todo eso? Todo eso explica el dinamismo que tiene nuestra economía, el dinamismo de nuestros emprendedores y cómo nuestra política ha venido a fortalecer a las MIPYMES como un componente de poder dentro del Estado. Y la razón por la que nosotros decimos de que se han creado 518.000 empleos, que nadie ha podido refutar. Podrán decir, no es verdad, pero usted le pregunta, dígame su cifra, no la tienen. Cuando hablamos sobre el tema de las partes de las sombras, hablamos también de la corrupción y la impunidad. Y usted en una declaración habló que esta corrupción cae la responsabilidad sobre la justicia, pero uno también sabe la relación que hay entre la justicia y el mismo poder ejecutivo y el mismo poder legislativo. Entonces, ¿hasta qué punto es solo responsabilidad de ellos o recae sobre todo el sistema político que maneja nuestro país? Cuando di esa declaración, parcialmente fueron sacadas de contexto. Yo no culpo que la saquen de contexto, porque cuando usted escucha algo, usted puede entenderla de alguna manera. O sea, en esto yo no digo que haya habido manipulación periodística, sino un simple hecho de sacarlo fuera de contexto. ¿Qué decía yo? Cuando me hablaban de que el gobierno tenía que hacer mayores esfuerzos para combatir la corrupción, yo señalaba una serie de pasos, de acciones que había tomado el gobierno dominicano para combatir y controlar la corrupción, y mencionaba al final de que algunos casos lo habíamos entregado a la justicia y tenía que ser la justicia la que resolviera. El periodista entendió que yo le atribuía a la justicia el que no se sancionara los hechos de corrupción. Lo único que decía era que ya algunos casos ya están en manos de la justicia, en el sentido de que ya nosotros habíamos hecho nuestra labor y ya eso estaba en manos de la justicia. La justicia, de acuerdo, soberanamente, pues decide lo que entienda, porque puede entender que no hay suficientes pruebas, que el expediente ha sido mal estructurado, etcétera, etcétera. Ya eso es un asunto del ámbito de la justicia. Pero yo no quería atribuir a la justicia la prevalencia de corrupción en la República Dominicana. No, nadie puede entender que uno pueda hacer ese señalamiento. Lo que sí yo digo, que en el control de la corrupción, en el control del gasto público, hay mayores controles, mayores éxitos en nuestro gobierno desde el año 2012. Nunca antes. Nadie puede refutar eso. Nadie puede refutar. Bueno, pero déjeme... Sí, no, yo lo voy a refutar. Sí, pero perfecto. Pero déjeme terminar la idea. Desde el año 2012 a la fecha, nunca antes había tantos controles en el gobierno para evitar la distracción de fondos públicos. Nunca antes había tanta vigilancia sobre los funcionarios públicos para evitar que pudieran, en algún caso, endeudar a la institución pública sin tener las apropiaciones debidas. Nunca antes, de modo que nunca antes un gobierno había procurado que la asignación de sus obras se hicieran por sorteo. Nunca. ¿Cuál gobierno había hecho sorteos aquí para entregar obras? Eso fue una gran Entonces, tenemos mayores controles. Entonces, venir aquí a construir de que existe un gobierno que esté prohijando
tolerando la corrupción es una soberana injusticia y una tomadura de pelo al pueblo dominicano. Porque controles sí hemos establecido y los puedo enumerar por decretos. Déjame darte dos datos. Sí. Los datos de información pública. Hablamos del Darío Contreras. Sí. Se denunció una sobrevaluación de 800 millones de pesos. Ajá. Los controles existen, pero no se aplican en muchos casos. No tenemos una investigación satisfactoria con respecto a esa sobrevaluación. Un caso reciente, el ministro de Educación, en un acto valiente que debemos reconocer, y así deben ser todos los ministros, un ministro del gobierno de Danilo Medina, encontró una nómina de 4.000 maestros que estaban cobrando sin trabajar. Eso es falta de controles. Entonces, puede haber una decisión normativa, teórica de controles, pero vamos a estar claros, la administración pública es un despilfarro, chorros de dinero, porque no se aplican esos controles. Y podemos estar una hora, tiempo que no tienes hoy, chequeando excesos, sobrevaluación de construcción de aulas, las hay, lo sabemos, porque se proyectaron una cantidad de aulas, construirlas con una cantidad de dinero, y resulta que se construyó una tercera parte menos, y las aulas costaron 3 veces más. Y hay una explicación para todo eso. Yo te puedo asegurar que con una somera investigación vamos a encontrar excesos, porque todo el mundo conoce cómo funciona la República Dominicana. No solo cómo funciona la República Dominicana. No podemos pintar ese país ideal de supercontroles, de transparencia. Porque sabemos que no tenemos perfectas leyes, el tema de la aplicación. Lo que sí he dicho, la forma en la que se trata de aplicar. La intención hay. No solo intención. Sí. Lo que sí he dicho y nadie puede refutar, es que hay mayores controles. Hay menos corrupción que en el año 2012. Yo tengo mis dudas. Hay menos corrupción que en el año 2012. Yo tengo mis Tenemos dudas. Más control. Podría estar más concentrada. No, más pero concentrada. Si la ponemos en volumen. Tú señalas dos casos. En un gobierno que ha manejado durante 5 años más de 600.000 millones de pesos multiplicado por 5. No, pero yo puedo venir cuando tú quieras para que analicemos eso. Eso me gustaría, que venga por una hora. Y te voy a explicar. Esto que tú ves que estoy calladito porque tienes media hora. No, lo que tú hablas de sobrevaluación en alguna construcción del Cuela, hay una explicación muy clara. ¿Cuál es? De que muchas veces los terrenos a los que se quería construir, pues hubo que hacer mucho más movimiento de tierra. El presupuesto que se tenía para la construcción de esa escuela era mucho menor. ¿Por qué? Porque no se calculó que esa tierra pues estaba en un pantano o que tenía difícil la fundación de esa escuela tenía que hacerse. Pero también todo el mundo sabe que se compraron tierras para especular con ellas. Alguien que tenía información privilegiada compraba los terrenos y los vendía a un sobreprecio. Se puede gestionar mucho mejor. Pero por supuesto, déjame decirte, Homero, todo es perfectible. Todo es perfectible. Yo no niego que puedan haber casos de corrupción porque tenemos una estructura en la sociedad dominicana donde cada cual entiende que tiene que aprovecharse. Es aprovecharse. Si aquí se va la luz, aquí en donde estamos, en este estudio, alguien de los que estamos aquí puede entender que se puede quedar con el celular de alguien. Posiblemente. Sí, porque la idea que se nos ha enseñado de ese capitalismo salvaje es de que usted tiene que aprovecharse sin ningún concepto ético, porque no va a haber consecuencias. Entonces, todo el mundo, esta sociedad está estructurada de esa manera. Poner controles toma tiempo, cambiar la cultura de la gente, porque la gente te dice, no hay ningún problema, hay que controlar la corrupción, pero yo quiero controlar la tuya, no la mía. No, estamos conscientes de eso. Mientras tú me debes conceder licencia, hacerte la vista gorda, yo que estoy haciendo una construcción aquí y no he sometido este plano al ayuntamiento, yo sí exijo controles al alcalde, por ejemplo, para que cumpla rigurosamente con todo lo establecido. Eso es cierto. Entonces, hay mucho de eso. Yo lo que quiero plantear, y ustedes tienen que hacer justicia en esto, de que en el orden, en todos los órdenes, no solamente de la educación, de la salud, de la vivienda, del transporte, de la lucha contra la corrupción, los avances han sido notables. Desde el año 2012 tenemos una sociedad mejor que la que recibimos, sin duda alguna. Usted habla de controles y con esto terminamos porque sabemos que tiene que retirarse, y en el caso específico de que muchas veces aplicamos el control hacia los demás pero no nos gusta aplicarlo hacia nosotros. Hay un caso que ha llamado muchísimo la atención porque justo involucra al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con el tema de Leonardo Faña y bueno, pues la parte del ajo y otras cosas más. Nos gustaría saber qué tan comprometidos están para que cuando estos ministros muchas veces se ven interrogados, se ven involucrados en estos actos que pueden entonces caer en la corrupción de parte del gobierno, pues presionar para que definitivamente se haga justicia, no con el otro solamente, sino con aquellos que están dentro de la estructura gubernamental. Mire,
Faña ha cometido varios errores y el peor de todos ha sido desconocer lo que fue una decisión temprana del presidente de la República que le quitaba atribuciones. Desde septiembre, un decreto de septiembre, que le quitaba atribuciones a José Ramón Peralta para disponer de esos contingentes arancelarios. El señor Faña lo ignoraba o por mala fe lo quiso ignorar para acusar a José Ramón Peralta. Ya todo el expediente se cae a partir de ahí, porque usted le está atribuyendo un poder de decisión a José Ramón Peralta en un tema en el que ni siquiera participó. De modo que ya la justicia dirá, pero solo le doy ese dato, ¿no? O sea, tratar de involucrar a José Ramón en algo en la que ni siquiera estuvo, ya eso revela o ignorancia o mala fe. Yo creo absolutamente en la honestidad de José Ramón Peralta. Lo conozco de hace muchísimos años y yo sé que es un hombre incapaz de hacer eso que dice Faña. Faña es el mismo que impugnó las visitas sorpresa, algo que políticamente nos ayudó muchísimo porque el disparate político de Faña nos ayudó a que la gente pudiera descubrir la inutilidad de una oposición que basa su crítica en la descalificación, no en la propuesta de superación de lo que estamos haciendo. Usted decir que las visitas sorpresas no han creado los empleos que han creado, que han fracasado, que no ha funcionado ese financiamiento, eso es una soberana tontería. Bueno, esperamos una visita sorpresa a los productores de ajo de Constanza, que están muy deteriorados. Sería bueno, porque ellos dicen que pueden producir ajo a 65 pesos. La última pregunta, la diplomacia con relación a Venezuela. Sí. El pueblo dominicano es solidario con los venezolanos, sí, pero nuestro gobierno ha sido solidario con un régimen autoritario, un dictador que viola los derechos humanos. ¿Cuándo vamos a cambiar esa política diplomática que nos llena de vergüenza? Por más que quiera la República Dominicana, no puede tomar decisiones a nombre del pueblo venezolano. Nosotros entendemos que el pueblo venezolano soberanamente en una mesa de diálogo deben buscar entendimiento. Por más que nosotros querramos o favorecer a un bando o favorecer a otro, nosotros no vamos a poder lograr nuestro propósito. Es decir, que la intención es ineficaz. Y lo segundo es que es una intromisión en los asuntos de otro país soberano y de otro pueblo, ¿no? De modo que nosotros lo que deseamos es que el pueblo venezolano tenga la capacidad de entenderse y encontrar una vía pacífica de diálogo para lograr el bienestar de su ciudadanía. Esa es la posición. Pero vamos a seguir votando a favor de Venezuela. Nosotros no es que estamos votando a favor de Venezuela, sí. Nosotros lo que estamos de acuerdo es que los venezolanos resuelvan sus asuntos ellos mismos, sin la intromisión de nadie. Nos gusta darle participación al pueblo, así que tenemos a Santo Castro con esta pregunta para cerrar la entrevista con el señor Marchena. Muy buenos días, así es, estamos acá en la Bomba de los Minas, esto es Santo Domingo Este, y aprovechando la presencia del señor ministro, vocero de la presidencia, también nosotros queremos darle la oportunidad al pueblo, hacer alguna pregunta a nuestros invitados, y en este caso Rodríguez Marchena, quien está en estudio también, a ver si algunos se motivan de estas personalidades del pueblo, del sentir del pueblo, si alguna pregunta se motivan. Vamos a ver, aquí hay un señor trabajador desde tempranas horas de la mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Pregunta, mira, allá en el estudio tenemos ahora el vocero de la presidencia. ¿Usted se anima a hacerle alguna pregunta motivada? Señor ministro, ¿por qué la economía está tan baja? No se ve el menudo, el dinero, las ventas están bajas ahora mismo, que no se ve el dinero. Ok, ¿por qué no se ve el dinero? La venta baja, dice uno. Vamos a seguir por acá, vamos a tratar de cruzar a este lado. Este es un cruce. Vamos a seguir con otra pregunta inmediatamente, entonces, para que las dos las responda al mismo tiempo y no nosotros tener que detenernos. Vamos a ver, tenemos otra persona aquí, vamos a ver. Saludos, señor. Buenas, ¿cómo está usted, don? Buenos días. ¿Cómo amanece las ventas aquí? Estamos bien, la venta. Tenemos allá en el estudio al señor vocero de la presidencia. ¿Usted se anima a hacerle alguna pregunta en cualquier ámbito de la sociedad? Bueno, estamos bien hasta ahora. Que ellos están limpiando la calle, pero es la calle ahí adelante. Para acá atrás no quitan a nadie ni para allá. ¿No se motiva a hacerle una pregunta ya al ministro? No, que por lo menos que no dejen trabajar y que tiren más policía a la calle, que hay demasiada delincuencia. Y que no dejen trabajar lo que estamos trabajando. Que hay policía que manden más policía. No sé si allá en el estudio... No, ok.
esta es entonces la pregunta que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias. Bueno, ya hablaban de la economía. Yo creo que vamos a tener que tener otra visita de usted, sí, para que pueda responder con calma. Yo lo que le deseo que en esa esquina las cosas mejoren y que se pueda vender mayaniqueque y cosas. Y bueno, sí, ciertamente hay que mejorar el patrullaje y hay que seguir protegiendo. Pero fíjense como ellos dicen, la cosa está bien y la cosa está bien temprano, porque si la cosa está bien a esta hora, está bien de verdad. Bueno, muchas gracias, Homero. Muchas gracias. Contigo. Tengo que volver. Sí, definitivamente. No me gusta como que para hacer el check-out. Gracias.